Después de que mi marido desapareció, pasé años cuidando a su madre enferma, hasta que un día, vi a una. Mi marido llevaba 5 años desaparecido. Me quedé, cuidando a mi suegra enferma, aferrándome a la esperanza de que él seguía vivo y regresaría. Pero un día, llegué a casa temprano, y vi a una mujer. Fue el sonido de su voz lo que me detuvo en seco. Acababa de cerrar la verja de hierro detrás de mí, los brazos cargados de comestibles, mis botas crujiendo contra el sendero de grava que conducía desde la finca al bosque. El sol de la tarde era cálido, pero el aire aún conservaba ese mordisco de principios de primavera. Y entonces lo oí, un susurro suave y ronco desde más allá de los pinos: Isabelle. Mi corazón dio un salto tan violento que sentí que me magullaba las costillas. Me quedé inmóvil, a punto de dejar caer la bolsa de manzanas que llevaba en los brazos. No había oído esa voz en 5 años. Ni una sola vez, ni en sueños, ni en archivos de buzón de voz, ni siquiera en mis peores momentos de anhelo o desesperación. Sawyer se había ido, presuntamente muerto. Y sin embargo, me giré hacia el sonido como una mujer poseída. Pero ese momento, yo de pie allí, aturdida bajo la luz anaranjada, preguntándome si mi mente finalmente se había roto, ese no fue el principio. No realmente. El principio fue más tranquilo, más lento. El tipo de principio que te sorprende mientras estás ocupada fingiendo que estás bien. Mi nombre es Isabelle Hayes. Tenía 31 años cuando ocurrió ese momento, cuando mi marido muerto regresó de la nada y abrió heridas que había pasado años cerrando. Después de que Sawyer desapareció, me quedé. Me quedé en la pequeña granja a las afueras de Willamette Valley que él había heredado de su abuelo. Mantuve el jardín vivo. Pagué las cuentas. Cuidé a su madre, Margaret, quien tuvo un derrame cerebral leve el año después de que él desapareció. Ella y yo, nos aferramos la una a la otra como dos mujeres en una balsa, negándonos a ahogarnos en un mar de preguntas sin respuesta. El pueblo susurraba: claro, siempre lo hacen. Quizás se escapó. Quizás la engañó y se fue. Quizás ella sabe más de lo que dice. Pero Margaret nunca me culpó. Me tomaba la cara entre sus manos delgadas y decía: todavía está ahí fuera, cariño. Lo siento en mis huesos. Así que trabajé. Cociné. Cuidé. Y esperé. No activamente. No de una manera ingenua y desesperada, sino como un soldado espera la paz. En silencio. Hace 2 años, conseguí un trabajo como ama de llaves en una propiedad privada propiedad de la señora Vivian Carmichael, una mujer rica y discreta a la que no le importaba mi pasado, siempre y cuando fuera eficiente, invisible y supiera coser como por arte de magia. Allí llevaba 3 sombreros: criada, costurera y asistente personal ocasional. El pago era en negro, pero generoso. Sin beneficios, sin seguridad, solo efectivo, confianza y silencio. Todas las mañanas salía de casa a las 7, caminaba 15 minutos hasta la parada del autobús, luego subía a las colinas hasta donde se encontraba la propiedad Carmichael, anidada entre viñedos y árboles de hoja perenne. Después de mi turno, regresaba a casa, preparaba la cena, preparaba los medicamentos de Margaret, y si no estaba demasiado agotada, leía algunas páginas de cualquier novela romántica que ella tuviera por ahí. No tenía vida. No realmente, pero tenía una rutina. Y a veces la rutina es suficiente para evitar que te derrumbes. Esa tarde había sido como cualquier otra. Había terminado temprano, recogido los comestibles de la cooperativa local y decidí tomar la ruta escénica a casa a través del bosque, ya que el aire estaba suave y los caminos secos. Estaba a mitad del sendero cuando lo oí. Isabelle, el sonido volvió a escucharse. Bajo, ronco, como alguien que intenta recordar cómo hablar. Me giré y, justo después de la línea de árboles, bajo la luz filtrada del sol poniente, había un hombre, delgado, despeinado. Su pelo más largo de lo que recordaba, su rostro demacrado, su ropa sucia. Pero era él, Sawyer. No me moví. No respiré. Mi cuerpo había olvidado cómo hacerlo. Todo lo que pude hacer fue mirar mientras cada célula de mi ser gritaba: es real. Está aquí. Volvió. Pero luego vino el segundo pensamiento, el más tranquilo: ¿por qué ahora? ¿Y por qué me mira como si fuera una extraña? No corrí hacia él. No pude.
Mis piernas estaban enraizadas al suelo del bosque, como los árboles cubiertos de musgo a nuestro alrededor. Debí parecer loca. Las bolsas de la compra colgando de mis brazos, la boca medio abierta, las lágrimas brotando en mis ojos antes de que siquiera me diera cuenta de que estaban allí. Él dio un paso lento hacia adelante, como si temiera que yo desapareciera si se movía demasiado rápido. Sus ojos buscaron mi rostro como si trataran de recordarlo. Isabelle, dijo de nuevo, como si fuera la única palabra que recordaba. El sonido de mi nombre en su voz rompió algo. Dejé caer la bolsa, las manzanas rodaron hacia la maleza, y me tambaleé hacia adelante. No fui elegante. No me importó. Acorté la distancia entre nosotros y me lancé a sus brazos. Él no me apartó, pero tampoco me abrazó del todo. Sus brazos se quedaron en el aire por un momento antes de posarse torpemente alrededor de mi cintura, como si hubiera olvidado cómo abrazar a alguien que lo amaba. ¿Dónde has estado? Jadeé contra su pecho. ¿Sabes lo que nos has hecho? ¿Sabes siquiera qué día es hoy? No respondió. Solo susurró, vamos a casa, por favor. Así que lo llevé allí. Caminamos en silencio por el sendero de grava, pasando los setos que yo había podado, el cobertizo que había pintado, la verja de madera que había reparado con Margaret el verano pasado. Todo se sentía irreal. Seguía mirándolo de reojo, temiendo que pudiera desaparecer de nuevo, pero no lo hizo. Cuando llegamos al porche, abrí la puerta mosquitera y grité, Margaret, mamá, tienes que salir. Margaret acababa de terminar de doblar la ropa en la cocina. Salió al pasillo, secándose las manos con una toalla, su fino cabello blanco recogido en un pulcro moño. Lo vio y se quedó helada. La toalla cayó al suelo. Sus labios temblaron, Sawyer. Él asintió una sola vez. Ella se apoyó en la pared para mantenerse firme. Creí que estabas muerto. Te enterré en mi mente 1000 veces. No te atrevas a entrar aquí a menos que seas real. Soy real, mamá, dijo, y esta vez su voz se quebró. Ella soltó un grito ahogado y corrió hacia él, sus frágiles brazos se envolvieron alrededor de su cuello. Él hundió la cara en su hombro como un niño, y por primera vez desde que regresó, lo vi llorar. Me hice a un lado, los dejé tener su momento. Observé desde el umbral como una extraña en mi propia casa. Más tarde, después de que las lágrimas, las preguntas y la incredulidad se hubieran asentado en un silencio aturdido, nos sentamos alrededor de la mesa. Sawyer picoteó la sopa que había hecho. No había pedido nada, simplemente comió despacio, mecánicamente, como si la comida le fuera desconocida. Margaret lo observaba como un halcón, apenas parpadeando. Yo no podía dejar de mirarlos alternativamente, preguntándome cuál de nosotros se atrevería a hacer la pregunta primero. Finalmente rompí el silencio. ¿Dónde estuviste, Sawyer? ¿Qué pasó? Entonces me miró de verdad. Sus ojos se fijaron en los míos, y algo parpadeó allí. Culpa, tal vez, o arrepentimiento. Te lo contaré todo, dijo en voz baja. Pero no esta noche. No estoy listo. Eso debería haber sido una señal de alarma, pero estaba demasiado agotada para insistir, demasiado desesperada para creer que esto no era un sueño. Limpié la mesa. Acosté a Margaret. Puse toallas limpias para Sawyer y preparé la habitación de invitados, aunque ambos sabíamos que solía ser la suya. Cuando finalmente me metí en la cama, con el pecho oprimido por 1000 preguntas, apagué la luz y susurré en la oscuridad, volvió. Realmente volvió. Pero incluso mientras lo decía, pude sentirlo. Esa cosa tranquila y corrosiva dentro de mí, algo no estaba bien. Le tomó 2 días contármelo. 2 días de miradas discretas, conversaciones superficiales y largos silencios entre sorbos de café. Sawyer pasó la mayor parte del tiempo sentado en el porche con una manta sobre los hombros, mirando los árboles. Margaret lo rondaba como un fantasma, con miedo de tocarlo, con miedo de soltarlo. La tercera tarde, le di una taza de té y me senté frente a él en la sala. La estufa de leña crepitaba, proyectando destellos naranjas contra las paredes. Afuera, el valle ya estaba cubierto de niebla, y todo se sentía como si perteneciera a otro mundo. Háblame, le dije suavemente. Necesito saber dónde has estado, incluso si duele, especialmente si duele.
No me miró de inmediato, pero luego asintió lentamente, como si se rindiera a algo que lo había estado persiguiendo durante años. Empezó en el trabajo, dijo. ¿Recuerdas la empresa de logística? Las cosas se estaban desmoronando, grandes envíos desaparecían, los clientes retiraban contratos. El dueño pensó que alguien estaba filtrando rutas o robando inventario. Recordaba que él llegaba a casa tenso todas las noches, frotándose las sienes, murmurando sobre errores que no eran suyos. Entonces, un día, continuó, mi jefe me dijo que me reuniera con un camión de reparto en un lugar diferente. Dijo que era más seguro. Me dio una dirección cerca de la antigua zona industrial, junto a la autopista 22. Sentí que mi estómago se contraía, la que está detrás de los lotes cercados. Él asintió. Debería haberlo sabido, pero no quería perder mi trabajo, así que fui. Era tarde por la tarde. Soleado, lo recuerdo claramente porque el sol me daba en los ojos cuando alguien me golpeó por detrás. Cerré los ojos, respirando lentamente, mi corazón latiendo como si la atacaran a mí. Cuando desperté, susurró Sawyer, estaba en la parte trasera de un camión. Tenía las manos atadas. Sentía que me habían abierto la cabeza. También debieron drogarme. Todo estaba borroso. No podía pensar con claridad. Hizo una pausa, sus dedos temblaban alrededor del haza. Me acerqué y le tomé la mano, y esta vez no se apartó. Me llevaron a un complejo. No sé dónde. En algún lugar profundo, remoto. Sin señal de celular, sin ruido de tráfico, sin nada. Solo árboles, vallas, alambre de púas. Estaba rodeado de túneles de invernadero como un vivero, pero no del tipo que la gente visita los domingos. Exhaló con fuerza, con los ojos desenfocados. Me dijeron que debía dinero, que tenía que pagarlo trabajando. No dijeron cuánto tiempo. No explicaron nada, solo uniformes, órdenes, raciones de comida y reglas. Quise interrumpir, preguntar quiénes eran, por qué él, pero sabía que las respuestas no ayudarían, así que lo dejé continuar. Había otros, hombres, mujeres. Algunos habían estado allí durante años. Lo llamaban la granja. No se nos permitía hablar mucho, pero conocí a una chica, Summer. Ese nombre me golpeó como un hielo por la columna. Intenté no reaccionar. Fallé. Era joven, apenas 20 años, ingenua como el infierno, pero inteligente. No era como las demás. Notaba cosas. Averiguó los horarios de los guardias, donde guardaban los teléfonos. Tenía la garganta seca. ¿Te ayudó a escapar? Negó con la cabeza. Ella nos ayudó a escapar a todos, pero no directamente. Un día, mientras distraía a uno de los guardias, le arrebató el teléfono y le envió un solo mensaje a su padre. Resulta que es un médico, uno poderoso con contactos. Armó un gran revuelo con todas las agencias que puedas imaginar. 3 días después, allanaron el lugar. ¿Y tú? Estaba en el invernadero. Vi las furgonetas llegar. Los hombres de negro asaltaron los edificios. No me moví. Solo observé. Entonces Summer me agarró la mano y me arrastró hacia un coche que no reconocía. Su padre estaba dentro. Intenté mantener la voz firme. Así que ahí es donde has estado, con ella. No, dijo rápidamente. Me ofrecieron un lugar para quedarme mientras la investigación estaba en curso. Pero les dije que quería volver a casa contigo y con mamá. Quería creerle. ¿Quería? Pero había algo en su voz que no terminaba de encajar. Summer lo arriesgó todo, añadió suavemente. Si no fuera por ella, todavía estaría allí. Me puse de pie. Necesito ocuparme de la ropa. Espera, dijo, levantándose demasiado rápido. No te vayas. Por favor. No te conté todo esto para alejarte. Lo miré fijamente. El hombre por el que había llorado. El hombre al que había esperado. Estaba aquí, pero le faltaban trozos. Y no estaba segura de si volverían alguna vez. Algo cambió después de que me lo contó, pero no de la manera que esperaba. Pensé que me sentiría más cerca de él, aliviada, como si la verdad borrara la distancia entre nosotros,
pero en cambio, solo hizo que el silencio fuera más fuerte. En los días siguientes, Sawyer se quedó. Comía con nosotros, ayudaba con el trabajo de jardinería, incluso se sentaba a mi lado en el columpio del porche por las tardes. Pero había una quietud en él, una especie de vacío que lo hacía sentir ausente, incluso cuando estaba justo frente a mí. No me tocaba como solía hacerlo. No me besaba las buenas noches. Si apoyaba mi cabeza en su hombro, se ponía rígido como si lo hubiera tomado por sorpresa. Me decía a mí misma que estaba traumatizado, que necesitaba tiempo, que el amor podía esperar. Pero en el fondo, ya sabía que el hombre por el que había esperado no era el mismo hombre que regresó. Todo se desmoronó el fin de semana siguiente. Acababa de llegar a casa de la finca Carmichael, todavía con mis zapatos de trabajo, cuando los vi. 2 vehículos desconocidos estacionados cerca del Aja. SUV brillantes y oscuros que no pertenecían a nadie de por aquí. Sentí un vuelco en el estómago. Dentro de la casa, la risa flotaba desde el comedor, suave, fácil, como si perteneciera a una reunión familiar. Por un segundo, pensé que Margaret tenía visita. Quizás Noah y la tía Joanne habían pasado. Pero cuando entré, me quedé helada. Sentada en nuestra mesa había una chica, joven, hermosa, con el pelo rubio recogido en una trenza suelta sobre un hombro. Sostenía la mano de Sawyer. A su lado, una pareja, elegante, bien vestida, claramente adinerada. Sus padres, y Sawyer. Él no me estaba mirando a mí. La estaba mirando a ella. No dije una palabra. Simplemente me quedé allí, en la puerta, observando cómo todo se desmoronaba. Margaret se dio la vuelta y me vio. Isabelle, cariño, pensé que estabas trabajando hasta tarde. Su voz tembló ligeramente. Sonreí rígidamente. Aparentemente no lo suficiente. Sawyer finalmente levantó la vista. «Pasa. Quiero presentarte a alguien». Lo dijo como si fuéramos extraños, como si yo fuera una invitada en mi propia vida. Ella es Summer, continuó. Y ellos son sus padres, el Dr. Jonathan Collins y la señora Diana Collins. Son quienes nos ayudaron a rescatarnos. Summer me sonrió con toda la facilidad de una mujer que sabía que pertenecía. Asentí, entumecida. No recuerdo haberme sentado. No recuerdo lo que dije. Todo lo que recuerdo es verla pasar suavemente los dedos por el brazo de Sawyer mientras contaba la historia de su escape. Cómo él la protegió, cómo la hizo reír. Incluso en el infierno, ella no estaba siendo cruel. Estaba siendo honesta. Y esa honestidad me hirió más profundamente que cualquier mentira. Cuando la mesa cayó en un momento de silencio, miré directamente a Sawyer. ¿Quieres el divorcio? Las palabras no temblaron. Simplemente se posaron. Él no se inmutó. Parecía triste, quizás arrepentido, pero no sorprendido. No quiero hacerte daño, dijo. Pero creo que sería peor seguir fingiendo. Asentí lentamente. Está bien. Summer miró sus manos. Sus padres intercambiaron una mirada. Margaret no dijo nada. Y así, de repente, supe que el hombre al que había amado, el hombre al que había esperado, ya no era mío. Me levanté, sonreí cortésmente y dije, disculpen, empezaré a preparar los documentos médicos de mamá para la clínica, ya que irán todos juntos. Me di la vuelta antes de que nadie pudiera ver las lágrimas, pero vinieron de todos modos, no porque se fuera, sino porque nunca regresó realmente. Los días siguientes fueron una clase magistral de humillación silenciosa. Sawyer no se mudó. No de inmediato. Se quedó en la habitación de invitados. Summer y sus padres iban y venían, siempre educados, siempre sonriendo, siempre hablando con Margaret en esos tonos suaves y profesionales que envolvían la crueldad en seda. Se ofrecieron a trasladar tanto a Sawyer como a Margaret a un centro médico privado fuera de Eugene. Dijeron que cubrirían todo, pruebas, rehabilitación, incluso un examen físico completo para Sawyer, solo para asegurarse de que no hubiera desarrollado nada en cautiverio. Margaret parecía abrumada, pero agradecida. Sawyer parecía sumiso, como alguien movido por un tablero de ajedrez sin mucho que decir. ¿Yo? Hice copias de los papeles del seguro. Programé citas.
Etiqueté sus medicamentos y empaqué sus cosas en una maleta de ruedas pulcra. Mantení la voz firme. Sonreí. No lloré. No delante de ellos. Summer me siguió a la cocina una tarde. Se había quitado los zapatos y caminaba descalza como si perteneciera al lugar. Se apoyó en el mostrador, sosteniendo un vaso de agua, observándome apilar formularios médicos. Eres muy organizada, dijo. Yo nunca podría seguirle la pista a estas cosas. Asentí. Alguien tenía que hacerlo. Ella dudó, luego añadió, espero que no me odies. La miré. Su rostro era tan abierto. Tan joven. No te odio, le dije, pero me gustaría que salieras de la cocina ahora. Ella parpadeó, sorprendida, luego retrocedió y se fue sin decir una palabra. Esa noche, me senté con Margaret mientras bebía su té. Se veía más vieja de lo que la había visto nunca. Le temblaban las manos. Tenía los ojos rojos. Cariño, dijo, lo siento. Sé que esto está mal. Sé cómo se ve. Pero Sawyer, es mi hijo, y no puedo echarlo. Asentí. No tienes que explicar. Lo entiendo. No, dijo con firmeza, agarrándome la mano. Tú no, porque si fuera más valiente, les diría a todos que se fueran. Le diría a Sawyer que despertara. Pero estoy cansada. Y creo que una parte de mí simplemente está aliviada de que esté vivo. Su voz se quebró. No pensé que lo volvería a ver. Lo sé, susurré. Me miró con tanta culpa que tuve que apartar la vista. No te pido que me perdones, dijo. Pero si necesitas tiempo, si necesitas quedarte un poco más, esta casa sigue siendo tuya. Le sonreí, suave y cansada. Me quedaré hasta que encuentre algo. No te dejaré sola. Tú tampoco estás sola, dijo. Al menos eso espero. A la mañana siguiente, empaqué una pequeña bolsa y conduje hasta mi antiguo apartamento al borde de la ciudad, el que Sawyer y yo habíamos vivido durante nuestro primer año de matrimonio. Había estado alquilado desde entonces, pero los inquilinos acababan de mudarse. Mi tía Joanne lo había estado administrando por mí mientras estuve fuera. Entré en el espacio vacío con su linóleo agrietado y sus cortinas descoloridas y sentí que mis rodillas flaqueaban. Ya no era su esposa. Ni siquiera era parte de su futuro, pero seguía de pie. Y de alguna manera, eso tenía que contar para algo. El apartamento olía a polvo y a pintura vieja, pero era mío. Joanne y Noah aparecieron 2 horas después de que los llamé. Ella trajo bolsas de ropa de cama, y Noah vino con una camioneta llena de muebles de segunda mano. En 1 hora, mi cocina volvió a tener mesa. Mi cama tenía sábanas limpias. Incluso había pequeñas macetas con hierbas en el alféizar de la ventana, albahaca, romero y menta. Yo no había pedido nada de eso, pero ellos vinieron de todos modos. Esa noche, cenamos comida para llevar en el suelo y bebimos vino en tazas desparejas. No era una celebración, pero tampoco era un duelo. ¿Vas a estar bien aquí?, preguntó Noah, mirando el lugar como si estuviera midiendo mentalmente todas las formas en que podría ser mejor. Asentí. No es perfecto, pero necesito el espacio. Joanne sonrió con complicidad. A veces la curación comienza con los metros cuadrados. Alguien llamó a la puerta alrededor de las 8. Noah fue a abrir, y oí como su voz cambiaba. Amigable, pero curiosa. Arthur, exclamó. Isabelle, ¿te acuerdas de mi amigo Arthur, verdad? Lo recordaba, a duras penas. Arthur había estado en el instituto con Noah. Ahora trabajaba en la ciudad como carpintero. Conducía una vieja camioneta azul con asientos descoloridos por el sol y un perro que nunca se apartaba de su lado del pasajero. Entró con una pequeña bolsa de herramientas en una mano y un recipiente de Tupperware en la otra. Supuse que necesitarías barras para las cortinas y que probablemente no habías tenido una comida decente en una semana. Le parpadeé. ¿Cómo supiste? Sonrió suavemente. Todo el mundo habla, pero yo no escucho a menos que sea alguien que me importe. Joanne me levantó las cejas de esa sutil manera de casamentera que solo una tía sureña podía lograr. La ignoré. Arthur no se quedó mucho tiempo. Ayudó a colgar una cortina,
Arregló un cajón y me dedicó una sonrisa que no era expectante. Era simplemente amable. Después de que se fue, Noah se acercó. ¿Le gustas? Negué con la cabeza. No empieces. Sin presión, dijo Joanne, bebiendo su vino. Pero no te haría daño dejar que alguien sea amable contigo por una vez. No respondí. No estaba lista. Pero esa noche, mientras yacía en mi vieja cama, en una nueva versión de mi vida, me di cuenta de algo. No había pensado en Sawyer ni una sola vez en la última hora, y eso se sintió como un progreso. A la mañana siguiente, llamé a la señora Carmichael para hacerle saber que no regresaría a tiempo completo. Ella se mostró decepcionada, pero comprensiva. Siempre fuiste demasiado brillante para el pasillo trasero, dijo. Si alguna vez necesitas trabajo extra de costura, llámame. Confío más en tus manos que en cualquier boutique del centro. Le di las gracias y colgué, luego me senté en silencio por un momento, con el teléfono aún en la mano. No estaba segura de lo que era todavía. Exesposa, cuidadora, sastre, nadie, pero era algo, y me estaba moviendo. Esa tarde, Arthur dejó una pila de folletos para un curso nocturno en el colegio comunitario, formación de asistente de enfermería, práctico, a corto plazo, asequible. No dijo una palabra, simplemente lo dejó en mi escalón con una nota adhesiva que decía, ya has estado haciendo esto. También podrías cobrar por ello. Me reí por primera vez en lo que parecieron años. Me reí a carcajadas. Quizás el camino de regreso a mí misma no estaba pavimentado con grandes reinvenciones. Quizás estaba bordeado de barras de cortina, tupperware y notas adhesivas. Las primeras semanas en la ciudad pasaron como el agua entre las manos, desordenadas, rápidas e imposibles de retener. Acepté pequeños proyectos de costura de los contactos de la señora Carmichael, haciendo dobladillos a faldas caras, arreglando blusas vintage, reparando lino antiguo que olía a naftalina y perfume viejo. Trabajaba en la mesa de la cocina con la radio sonando de fondo y la brisa de mi pequeña ventana trayendo el aroma del pavimento empapado por la lluvia. Era tranquilo, solitario a veces, pero no doloroso. Me inscribí en el curso de enfermería, 3 noches a la semana durante horas cada una. Se sentía extraño volver a un aula, rodeada de mujeres más jóvenes que yo y más mayores que yo, y algunas como yo. Personas que habían vivido demasiado, perdido demasiado y aún así se presentaban. Practicamos inyecciones en brazos de maniquí. Aprendimos a medir signos vitales, girar a los pacientes de forma segura, limpiar heridas, y me di cuenta de algo. Ya había hecho la mayor parte de eso. Lo había hecho por Margaret durante años, en silencio, invisiblemente, sin salario ni aplausos. Ahora, lo haría con un propósito, con orgullo. Margaret llamaba a veces. Decía que Sawyer estaba bien. La clínica era preciosa. Summer pasaba a menudo, trayendo libros, vitaminas y música suave en su teléfono. Dije que estaba feliz por ellos, y quizás lo estaba un poco. A veces colgaba el teléfono y no sentía nada. Otras veces lloraba durante 10 minutos seguidos y no sabía por qué. Pero luego me hacía un té, volvía a mi máquina de coser y terminaba el trabajo que tenía delante. No estaba completa, pero tampoco estaba rota, solo reordenada. Arthur pasaba más a menudo. Nunca demasiado, solo lo suficiente. Ayudó a arreglar una tubería con fugas. Me dejó sopa cuando me resfrié. Me prestó un par de guantes cuando mencioné que los míos estaban muy gastados. Nunca pidió nada. Nunca presionó. Simplemente aparecía. Un sábado, encontré un papel doblado en mi puerta. Era un boceto, a lápiz sobre papel de cuaderno rayado, de un pequeño porche delantero envuelto en luces de cadena con una máquina de coser visible a través de la ventana y un gato durmiendo en un cojín debajo. Había escrito solo un pensamiento. Sonreí tanto que me dolieron las mejillas. No lo llamé de inmediato, pero pegué el boceto a mi nevera. Y esa noche, me susurré a mí misma, lo estás haciendo bien, Isabelle. Y lo estaba. Por primera vez en 5 años, no me despertaba para otra persona. No vivía en el espacio entre la esperanza y el dolor. Simplemente vivía. No todos los días eran hermosos, pero ninguno de ellos le pertenecía a él. Eran míos. Lo vi de nuevo un martes.
Acababa de terminar un examen práctico en la clínica. Mi mochila estaba pesada de libros de texto y mi mano olía a antiséptico. Al entrar en el vestíbulo, ajustándome el abrigo, me quedé helada. Allí estaba él, Sawyer. Estaba de pie junto al mostrador de registro, rellenando un formulario. Su perfil era más definido de lo que recordaba, su barba recortada, su postura más erguida. Y a su lado, Summer, su vientre redondeado bajo un suave suéter gris, una mano apoyada protectoramente sobre él. Parecían una foto de un folleto de sala de espera, completos, intactos, esperando. Por un segundo aterrador, quise desaparecer. Pero entonces Summer se giró y me vio. Su rostro se iluminó de sorpresa, luego de vacilación. Le dio un suave codazo a Sawyer. Él levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Hubo silencio, solo por un momento. Luego sonreí, no por dolor, no por costumbre, sino porque lo sentía. Él abrió la boca como para decir algo, pero yo le di un pequeño asentimiento y pasé de largo sin detenerme. No con frialdad, simplemente, ya había terminado. Afuera, el viento era cortante y estaba lleno de hojas de finales de otoño. Me ajusté más la bufanda y seguí caminando. El mundo no se detuvo. Nunca lo hace. Pero entonces, al final de la cuadra, lo vi, a Arthur, apoyado en su camioneta con 2 cafés en la mano y esa familiar media sonrisa en su rostro. Parecía que te vendría bien algo caliente, dijo, extendiéndome uno. Lo tomé, enrollando mis dedos alrededor de la taza de papel. Siempre lo sabes. Se encogió de hombros. Escucho. No dijimos nada más por un rato. Simplemente nos quedamos allí juntos, dejando que el momento respirara. Ya no sentía que estaba a la sombra de otra persona. No me sentía como los restos de la historia de otra persona. Me sentía aquí, presente. Me volví hacia él, mi voz baja. ¿Alguna vez piensas en segundas oportunidades? Él miró de reojo. Todo el tiempo, incluso para personas que nunca pensaron que se merecerían una. Su respuesta fue inmediata, especialmente para ellos. Subimos a la camioneta y condujimos, sin un destino elegante, solo hacia las afueras de la ciudad donde los árboles se volvían dorados y el aire olía a pino. Mientras el sol se hundía detrás de las colinas, apoyé la cabeza contra la ventana y cerré los ojos. No sabía a dónde me llevaría la vida a continuación. Pero una cosa sí sabía con certeza. Ya no esperaba. Ni por Sawyer, ni por un cierre, ni porque nadie me diera permiso. Ya había sobrevivido a lo peor. Y ahora era libre de empezar de nuevo. No como la esposa de alguien, no como la mujer que esperó, simplemente como yo. Y se veía. Y finalmente, eso era suficiente.